Días, mi nombre es Wilson Galvis. Entonces para hoy vamos a hacer, como es de costumbre los martes, una charla sobre un tema de columna. El tema que nos corresponde hoy es microforaminotomía cervical posterior. Eh, entonces, para hablar de algunas generalidades antes de empezar, recordar pues que este tipo de procedimientos se da en el contexto del tratamiento de la radiculopatía cervical. Entonces, hablar un poco de la radiculopatía cervical implica pues mencionar que esta es una patología, una condición relativamente frecuente. Se habla de una incidencia estimada más o menos de 83 casos por cada 100.000 habitantes, siendo mayor, digamos, se presenta en la mayoría de los casos en hombres con respecto a las mujeres, con un pico de incidencia aproximadamente entre los 50 a los 55 años. Digamos que es una patología con una evolución relativamente favorable, dado que la gran proporción de los pacientes que la van a padecer, la evolución va a ser una autorresolución o muchas veces la resolución del cuadro asociado a las medidas conservadoras. Se habla más o menos de que el tiempo en el que puede tardar la resolución espontánea de los síntomas está sobre las 4 a 8 semanas, y con un tiempo más o menos estimado como para pensar en algún tipo de intervención quirúrgica, pues se ha descrito, dependiendo de donde uno lo lea, puede llegar a ser hasta los 6 meses para pensar en alguna cirugía. Como les había dicho, el manejo de esto, de entrada, digamos, de la radiculopatía cervical, casi siempre por patología degenerativa de la columna cervical, va a ser de tipo conservador. En caso de que se llegue a no resolución o deterioro de los síntomas, dado por deterioro pues, de la función motora, de la función sensitiva, o por dolor pues, refractario al manejo, en ese caso se va a pensar en cirugía. Entonces esta gráfica es como para recordarles pues las diferentes, digámoslo, como patrones degenerativos que puede tener la columna cervical en la enfermedad pues degenerativa cervical y por lo tanto en la radiculopatía. Entonces, cuando hablamos de la estenosis foraminal cervical, hablamos de que en la mayoría de los casos su etiología se va a deber digamos, va a tener un origen degenerativo, siendo esto la espondilosis y la osteocondrosis cervical, es decir, el compromiso tanto del cuerpo vertebral como del disco intervertebral. Esto se va reflejado en la pérdida de la altura del disco, en la presencia de osteofitos uncovertebrales, en la presencia de osteofitos facetarios, o la artrosis facetaria, pues ya hablando más globalmente del compromiso facetario. Digamos que para hacer una adecuada selección de los pacientes, porque esta parte es como importante para definir qué paciente se beneficia realmente de este procedimiento, es hacer un examen físico y neurológico pues como muy juicioso y hacer una buena correlación entre los hallazgos al examen físico y los hallazgos en la imagen. Tener en cuenta que siempre van a haber unos posibles cuadros que van a ser como unos mimics, que debemos pues reconocerlos y saber que debemos descartarlos para pues no tener, digamos, tener los mejores resultados, que realmente estemos tratando la patología que está aquejando al paciente. Entonces, cuando ya pasamos a evaluar como la parte imagenológica también, pues es importante decir que en este caso, pues sin tanto ruedo, la resonancia va a ser la imagen de elección que nos va a permitir hacer el adecuado pues, seleccionamiento del paciente que se va a beneficiar de esta intervención. La resonancia nos va a permitir pues, como evaluar las características o lo que está provocando puntualmente la estenosis foraminal, como por ejemplo en este caso, en esta resonancia, una hernia de disco que tiene características de que probablemente sea blanda, con una compresión al nivel del foramen. Entonces, la resonancia va a ser ese estudio de elección que nos va a permitir pues, evaluar detalladamente, digamos, como la compresión, el compromiso del nervio, la ubicación de la compresión y si hay la presencia pues, de alguna alteración o variante anatómica. Sin embargo, también recordar que la resonancia pues, puede tener sus limitaciones en cuanto a la evaluación del componente óseo de la enfermedad degenerativa, en este caso cervical, ¿cierto?, de la columna cervical, y en algunos casos probablemente la tomografía nos va a permitir como detallar un poco más precisamente ese compromiso óseo, que probablemente nos va a hacer replantear o nos va a alterar o nos va a hacer cambiar el plan quirúrgico con el que llevemos al paciente. Entonces, cuando, digamos, miramos los abordajes a la columna cervical posterior, como ya los habíamos mencionado en la charla anterior que habíamos tenido, tenemos varias opciones, ¿cierto? Entre ellos está la laminoplastia, la laminectomía con artrodesis, y el otro es la foraminotomía cervical posterior.
Entonces digamos que vamos a hacer como un poco de detalle en la foraminotomía cervical posterior, y hablando puntualmente de la microforaminotomía cervical, descrita por primera vez en 1947 por Frickholm. Es una cirugía que está descrita como una cirugía preservadora de los rangos de movilidad. Entonces es una cirugía que alivia en algún grado, pues, digamos, la compresión neurológica sin compromiso de los rangos de movilidad del segmento donde se esté interviniendo. Y esto pues claramente es por el hecho de que no se está utilizando ninguna especie de material que busque fijación o artrodesis de los segmentos involucrados. Digamos que hay un bajo riesgo de inestabilidad iatrogénica si uno se adhiere muy bien a los principios de la técnica quirúrgica, de los que ya vamos a hablar un poco, cuya clave principal está escrita prácticamente en todo lado donde uno lee la técnica, es evitar la resección excesiva de la faceta en un porcentaje, y ya vamos a ver pues también en cuanto a eso un poco más en detalle. Al día de hoy también se han desarrollado como técnicas endoscópicas que también tienen algunas ventajas sobre las técnicas abiertas, como menor disrupción de tejidos, menos riesgos de complicaciones, pero que cuando uno mira en algunos estudios se ha demostrado que no tiene, marcadas diferencias que sean estadísticamente significativas, y que la microforaminotomía abierta, pues uno podría decir que está al nivel de las técnicas endoscópicas hoy en día en términos de resultados. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones? Digamos que las indicaciones prácticamente es la radiculopatía cervical, que puede ser en uno o más niveles y que sea ocasionada por hernias de discos o osteofitos buncovertebrales, que es como lo que principalmente se va a hallar. O lo otro es que hayan unos factores limitantes en algunas patologías o en algunos casos de hernias de disco, para abordar por vía anterior. Entonces, en algunos casos, digamos, un cuello que sea anatómicamente complejo para abordar por vía anterior, donde hayan habido abordajes previos, o un cuello que haya sido previamente irradiado. Y contraindicaciones, de las cuales hay algunas que son relativas y otras absolutas, ¿cierto? Como por ejemplo un caso de una mielopatía cervical, una hernia de disco en la línea media, donde hayan pues indicios de inestabilidad cervical, donde la patología sea propiamente el cuerpo vertebral, o donde haya una herniación de disco con compresión bilateral en el mismo nivel. Eso puede ser descrito como una, contraindicación relativa realmente. Entonces, como para hablar brevemente de la técnica quirúrgica y describirla, digamos que como todas las técnicas quirúrgicas, pues lo primero es describir la posición del paciente, ¿cierto? Entonces, lo primero, pues el paciente iría en prono. Lo que uno encuentra es que en la mayoría de los casos uno puede ayudarse de un cabezal de 3 pines, o se puede colocar como otro tipo de soporte que obvie o digamos en el que no utilicemos el cabezal de 3 pines, con el fin pues de evitar el dolor que está asociado posoperatorio al uso de los pines en el cráneo. Sin embargo, también está descrita la posición como semisentado para el abordaje también a la columna cervical posterior, que nos da, digamos, algunos beneficios con respecto a una posición en prono, y es probablemente poder manejar mejor el sangrado venoso, pues el sangrado del plejo venoso cervical. Sin embargo, en la mayoría de los textos donde uno mira la técnica quirúrgica, casi siempre está escrito pues que se realiza en prono. Entonces es importante siempre la ubicación y la marcación del nivel. Digamos, tanto en el momento antes de hacer la incisión como pues dentro de la cirugía, eso ya va a quedar como al criterio del cirujano. Y lo importante es, digamos, saber al punto donde nos vamos a dirigir. Estas son unas imágenes tomadas pues del Surgery Reference del AO, donde pues las imágenes hacen referencias al abordaje tubular microscópico, pero digamos que para efectos prácticos nos va a servir para ubicarnos en el mismo punto en la anatomía. Entonces, el punto donde nosotros vamos a dirigirnos cuando vamos a hacer la foraminotomía va a ser en este punto específicamente. Entonces va a ser la unión entre, digamos, el espacio interlaminar, ¿cierto? El espacio interlaminar cervical en su unión con la articulación facetaria. Entonces, justamente de abajo, si tomamos como referencia también esta imagen, es donde vamos a encontrar en la mayoría de los casos como la hernia de disco cuando tiene una ubicación lateral en este punto. Entonces, digamos que lo otro que tenemos que tener en cuenta es también de cuánto pues vamos a hacer como la resección. Entonces aquí el plan sería ubicarnos en este punto y tener también siempre presente que nuestros límites en sentido caudal
y cefálico van a ser los pedículos. Eso en el sentido, digamos, como los bordes de la resección del hueso van a ser esos en términos caudal y cefálico, y lateral, más o menos tener o dimensionar las proporciones de la faceta y saber que lo que debemos pues, respetar o debemos hacer una resección menor al 50% de la faceta. Entonces, en ese caso, nosotros empezaríamos con una fresa, ¿cierto? Empezaríamos a hacer la resección un poco de las láminas. Lo que se ha descrito más o menos es que se puede llegar a resecar hasta un tercio de la lámina superior y un tercio de la lámina inferior, y siempre teniendo en cuenta pues el límite, nuestro límite que va a ser los pedículos. Acá lo que podemos hacer es como adelgazar un poco el hueso y comer el resto del hueso con Kerrison. Digamos que, ¿cuál es el principio que nos dice o a partir de qué estudio podríamos decir que se hace como esa anotación en cuanto a que el límite de la resección de la faceta sea del 50%? Eso es muy interesante porque es un artículo ya pues que cuando uno lee lo citan en todas partes, y es, digamos que la recomendación se hizo a partir de unos estudios cadavéricos, en donde tomaron 12 modelos, digamos 12 especímenes cadavéricos de columna cervical y los sometieron a diferentes fuerzas, pues a diferentes vectores de fuerza, digamos como en sentido axial. Entonces los sometieron a carga axial, los sometieron a fuerzas de flexo-extensión y a fuerzas de torsión. Y lo que ellos hacían era estudiar la respuesta de la columna cervical, digamos, bajo esos vectores de fuerza. Entonces lo que ellos hicieron fue evaluar cómo se comportaba la columna cuando les hacían laminectomía y con diferentes grados de facetectomía. Entonces fue muy interesante porque los resultados que ellos encontraron fue que, digamos, en términos de desplazamiento anteroposterior, no había como un gran cambio en la respuesta o en cómo se comportaba la articulación facetaria, sino hasta que se hizo una resección mayor al 50%. Entonces, cuando había una resección que superaba, digamos, como este límite, automáticamente había una inestabilidad, pues ya en ese segmento en la columna cervical. Y lo mismo evaluaron otra característica, y es la rigidez de la columna cervical, por ejemplo, con las fuerzas de torsión. Entonces lo que ellos encontraron es que, por ejemplo, la rigidez disminuía pues notoriamente más allá de una resección del 50%. Entonces, digamos que lo que concluían los autores es que con resecciones mayores al 50% de la articulación facetaria, la faceta perdía tanto, digamos, perdía estabilidad por el hecho de que había un mayor grado de desplazamiento, como había una mayor inestabilidad torsional de la faceta, con resecciones mayores también al 50%, y había una pérdida como de la rigidez. Entonces es un estudio como interesante, igual ya lleva mucho tiempo, ya lleva como pues mucho tiempo y es descrito y citado en muchos artículos. Entonces, cuando seguimos con la resección, lo que tenemos que hacer también es, estando pues ya estando igual sobre el ligamento, que no lo hemos digamos quitado, podemos coger con un ganchito y empezar a palpar los límites de la facetectomía. Entonces la idea es, en lo posible, digamos, como dimensionar el foramen, palpar lo que esté libre pues hasta este momento, ubicarnos en los pedículos, tener más o menos como los pedículos ubicados, y en ese caso sí ya se puede empezar a abrir el ligamento. Digamos que en bueno, no, está bien. Entonces, ya después de abierto el ligamento, lo que nos vamos a encontrar es la unión entre la raíz y el saco. Entonces, en este punto lo que vamos a encontrar es el hombro, la axila y, como tal, la raíz nerviosa. Entonces, ubicando este punto, digamos que nosotros podemos hacer, como les digo siempre, dimensionando, ¿cierto? Dependiendo de la técnica que vayamos a usar, si es una técnica abierta, bueno, en este caso, como para efectos prácticos, pues se está haciendo como por una vía tubular, es dimensionar qué tanto de la faceta estemos quitando, porque como ya vieron, pues la resección iatrogénica, ¿cierto?, de la faceta, pues va a tener consecuencias en términos de la inestabilidad. Entonces, dimensionar muy bien qué porcentaje de faceta estamos resecando, y liberar y, digamos, exponer adecuadamente tanto el saco como la raíz nerviosa. Entonces, más o menos es como una vista de cómo se vería. Y en la mayoría de los casos, cuando estamos, digamos, haciendo este abordaje para el tratamiento de una hernia de disco blanda, muchas veces, digamos que uno puede manipular la raíz, y la mayoría de las hernias se van a encontrar a nivel de la axila de la raíz. Entonces,
Lo que está escrito en la literatura es que uno puede manipular la raíz, en lo posible manipular poco pues el saco, porque en ese punto, digamos, lo que más la médula es como muy delicada, manipular la raíz, levantarla y con mucho cuidado pues hacer una resección pues, de lo que está produciendo la compresión. Si es una hernia, si es una hernia blanda, pues hacer la resección de la hernia, o en los casos donde, por ejemplo, hay osteofitos ahí que sean susceptibles de poder ser resecados, hacerlo también pues con las herramientas apropiadas, por ejemplo, una fresa de menor tamaño, si fuera posible. Digamos que en el punto donde uno explora, como intenta palpar el foramen, con el ganchito, lo que puede esperar es un sangrado venoso, un sangrado que proviene del plejo venoso, que puede ser copioso, pero que puede responder y se puede hacer hemostasia con utilizando pues geles hemostáticos, puede ser gel foam o algún otro tipo de agente hemostático. Y finalmente, pues digamos que el cierre, ¿cierto?, de la herida. Lo que se dice es que uno puede tener, digamos que es una cirugía relativamente corta, poco invasiva, y hay pacientes que toleran incluso una vigilancia postoperatoria de 24 horas y posteriormente pueden ser pues enviados a su casa. El uso de collar después de este tipo de cirugía puede llegar a ser, pues uno lo puede llegar a leer en algunos artículos, pero eso no está como estandarizado, no hace parte del tratamiento como usual. Entonces eso también uno podría decir que queda como a discreción del cirujano. Entonces, cuando uno evalúa los resultados de esta intervención, uno encuentra que es una intervención que en gran proporción de pacientes va a producir una resolución de los síntomas, y eso está más o menos descrito alrededor del 70 al 90% de los casos, dependiendo de la serie donde uno lo lea. Igualmente, en varios de esos, digamos, de esos estudios, uno encuentra que hay mejoría en las escalas de dolor, mejoría en las escalas de funcionalidad, dependiendo pues del tiempo al que se haga el seguimiento. Hay unos tiempos cortos en retorno al trabajo, en comparación, por ejemplo, con algunas técnicas como la disectomía cervical anterior, donde los tiempos de recuperación son mucho más prolongados, y hay literatura que soporta el hecho de que esta intervención no es inferior a la disectomía, a la disectomía cervical anterior con fusión, en términos también de resultados en los pacientes. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, algunos artículos que le hablan de los resultados, ¿cierto?, del seguimiento, y también con seguimiento a largo plazo, hay algunos de estos interesantes, como por ejemplo este artículo publicado en World Neurosurgery del 2022, una serie pues, retrospectiva de 48 pacientes, donde los pacientes eran pacientes con una radiculopatía unilateral. Lo que ellos hicieron fue evaluar varias escalas de dolor y de funcionalidad pre y postoperatorios, y una evaluación radiológica también en términos de lordosis, cifosis pre y postoperatoria, y digamos con un seguimiento largo, ¿cierto?, no despreciable, más o menos a 8 años, con algunas características que ellos encontraron pues en su estudio. Bueno, de que también de pronto se me olvidó mencionar, y es que la mayoría de los casos la radiculopatía cervical va a hallarse a nivel de C6 y C7. Eso es como algo característico en esta patología, y donde la mayoría de los síntomas casi siempre van a ser pues síntomas propiamente de radiculopatía, es decir, como una cervicobraquialgia, un dolor irradiado desde la región cervical hacia el brazo. Entonces esa es como alguna de las características que ellos habían encontrado, pues, que ellos tenían, por ejemplo, en sus series de pacientes con diferentes también etiologías de la compresión foraminal. Y lo que ellos veían en términos de resultados era, primero, cuando ellos veían los resultados radiológicos, que ellos también evaluaban, era si, por ejemplo, la foraminotomía por sí sola tenía algún grado de ¿cómo decirles?, de impacto en la evolución de la lordosis cervical, ¿cierto?, que está asociada, ya sabemos, como a malos resultados posoperatorios hacia el futuro. Lo que ellos encontraban es que, pues, no, digamos que los pacientes que eran lordóticos, pues, no van a evolucionar a una cifosis en un postoperatorio de una microforaminotomía cervical. En cambio, los pacientes que, digámoslo, como que sí eran cifóticos, probablemente no van a, pues digamos, se van a quedar como en su mismo grado de cifosis, y no van a verse pues como deteriorados por el hecho de haber sido intervenidos con este procedimiento. Y lo otro
es que los pacientes que tienen una enfermedad degenerativa cervical más extensa probablemente van a tener, digámoslo, como desenlaces peores cuando se les hace pues el seguimiento, y eso también es por el hecho de que una enfermedad degenerativa cervical más extensa pues también nos habla de que no es solamente un nivel o un solo segmento que va a estar comprometido pues, digámoslo como por esta patología. Y en términos digamos, de las escalas medidas y seguidas en el tiempo, los pacientes van a mejorar prácticamente en todas las escalas, tanto de dolor como de funcionalidad. Entonces, más o menos en un seguimiento a 8 años, lo que ellos encontraron es que en las diferentes escalas van a tener mejorías del 94%, del 77% y el 98% en un seguimiento a 8 años, lo cual pues digamos que es un resultado que no es despreciable, pese a que es un estudio con, pues, primero que es retrospectivo y con una cantidad pues pequeña de pacientes. Es uno de los estudios que uno puede encontrar que contiene pues un seguimiento pues como más largo. Digamos que en términos radiológicos lo que se puede encontrar es que incluso puede haber algún grado de mejoría en los pacientes que tienen una columna recta, hasta el 43% y con un bajo riesgo de progresar a una cifosis más o menos del 2.6%. Por ejemplo, es otro estudio que también hacía como un seguimiento de los resultados de los pacientes llevados a foraminotomía cada 181 casos, también retrospectivo, donde se estudiaban los pacientes intervenidos con una radiculopatía unilateral de un solo nivel, todos fallaron a las medidas conservadoras y también les hicieron un seguimiento aproximado a 58 meses, más o menos con un rango de 12 a 96 meses. Entonces, lo que ellos encontraban, pues describían sus pacientes por todos los síntomas, los diferentes síntomas y las combinaciones de estos que presentaban y también los niveles que habían sido intervenidos. Y lo que ellos hicieron fue como, digamos, clasificar sus pacientes de acuerdo a un resultado excelente, bueno, digámoslo como medio y pobre, y habían definido como una cirugía satisfactoria los resultados buenos y excelentes, hallando más o menos que en el tiempo que ellos lo siguieron, los pacientes podían tener una mejoría de los síntomas en el corto plazo más o menos del 89%, pero en el largo plazo hasta el 97%, y mostrando, por ejemplo, algunas de las complicaciones. A pesar de que es una cirugía que relativamente está descrito que tiene pocas complicaciones, pues no está exenta pues del todo de ellos, ¿no? Por ejemplo, algunas de ellas, pues pacientes que van a tener recurrencias de las hernias, van a tener nuevamente restenosis, algún grado de infección, de fístula de líquido cefalorraquídeo o hematomas. O, por ejemplo, pues alguna otra complicación particular de un paciente, como por ejemplo esta que está descrita en el artículo de ellos, una contusión ahí medular por el abordaje. Entonces, que concluyan los pacientes que es un procedimiento altamente eficiente y con resultados consistentes, y eso es lo que uno ve pues, cuando lee varios artículos que lo que hacen es seguir la evolución de los pacientes, y es que los resultados son consistentes. La mayoría de los pacientes siempre van a presentar alivio, y cuando uno mira ya como más literatura que está como agrupada en esta tabla, varias series de pacientes, la mayoría de ellas retrospectivos, algunos prospectivos, con seguimientos, digamos, los buenos a corto y mediano plazo, con un número pues no despreciable de pacientes, encuentra, por ejemplo, mejorías del 87%, del 97% de los síntomas, evaluados en diferentes escalas pues, de dolor y de funcionalidad, 95%. Del 90% y del 85%. Entonces, digamos que a eso hace referencia cuando pues, hablan algunos autores de que los resultados son consistentes a lo largo de los diferentes pues, estudios en los que se les hace seguimiento a estos pacientes. Y, por ejemplo, cuando uno quiere revisar y hacer la comparación pues a la luz de hoy, donde hay aplicación como de nuevas técnicas quirúrgicas, este fue un artículo interesante que encontré de la comparación de los abordajes por vía endoscópica, tanto uniportal, biportal, como la que es hecha por microcirugía. Entonces, este es un artículo de unos autores coreanos donde lo que hacían era evaluar pues como los resultados radiológicos y clínicos de estos pacientes. Finalmente, pues otra serie retrospectiva de pacientes que agrupaba 118 pacientes repartidos en 3 grupos, endoscópicos uniportales, biportales y por vía asistidos por microscopio.
Entonces ellos lo que hacían pues aquí, digamos, como para caracterizar sus pacientes, más o menos mostrar que era un grupo homogéneo de pacientes, y lo que ellos hicieron fue evaluar algunos desenlaces, digamos que en términos radiológicos, la expansión del foramen o qué tan amplio se podía llegar a dejar el foramen luego de estas luego de todas estas técnicas, el grado de resección de la faceta o el ángulo de abordaje al foramen, que pues según los autores también tenía alguna implicación en los resultados. Y algunas de las escalas que utilizaron para evaluar como la parte clínica fueron estos bajo los criterios de McNabb. Entonces, ¿qué encontraron ellos? Bueno, esto también fue interesante porque lo que ellos hicieron en términos de la evaluación radiológica fue mirar los diferentes grados de descompresión del foramen que se lograba pues, con estas tres técnicas. Entonces, lo que ellos hacían era medir, hacer como estas mediciones prequirúrgicas digamos, como del diámetro del foramen, pues en la mitad del foramen y en la salida prácticamente del foramen, y con la longitud de la faceta, y estas mismas medidas de forma posoperatorio, el grado de descompresión, digamos, lo que se había logrado del foramen, tanto en la porción media como en la porción más distal, y también el grado, la longitud de la faceta que se había logrado pues en el posoperatorio. Entonces lo que ellos hicieron fue, digámoslo, como tabular acá todos sus resultados, y lo que ellos encontraban fue que, digamos que no había una diferencia como muy significativa en términos de las escalas clínicas que ellos encontraron, ¿sí? En términos de dolor, digamos, cervical, de dolor del brazo, o las escalas de funcionalidad, pero lo que sí habían encontrado era que al menos en el corto plazo, en el corto plazo, digamos, como definido en el seguimiento a un mes, los pacientes digamos que no tenían como una diferencia pues significativa en algunas de estas escalas, pero en el largo plazo, al parecer, había una muy discreta superioridad de las técnicas endoscópicas. Sin embargo, esto puede ser como, pues, puede ser incluso pues discutible el resultado, porque pues primero estamos hablando de un estudio retrospectivo, y pues habría que hacer como una evaluación con más pacientes. En relación a este hallazgo, lo que decían los autores es que, digamos, lo que de alguna otra forma los resultados posoperatorios de los pacientes que se llevaban con abordajes endoscópicos era, según ellos, el ángulo en el que se podía hacer como la liberación o la digamos, como la resección o la remodelación del foramen. Al parecer, en este ángulo, digámoslo como abierto, que era más posible por técnicas endoscópicas, de alguna u otra forma ellos pensaban o hacían, pues ponían la hipótesis de que podría estar relacionado con la mejoría de los síntomas. Sin embargo, pues no va más allá de la hipótesis de los autores. Y en términos de complicaciones, pues realmente las complicaciones de este procedimiento pueden llegar a ser muy cortas, de las que ya les había mencionado, que son propias de todas las intervenciones pues, quirúrgicas. Las complicaciones que probablemente más se pueden llegar a hablar en esta intervención son la no mejoría de los síntomas, y es que realmente eso es muy poco, más o menos descrito como en el 3% de los casos en los que se hace una microforaminotomía, y esto está relacionado con pacientes que tienen dolores más severos, que son más añosos, o que tienen compresión en varios niveles, y esto es relacionado a que probablemente su enfermedad degenerativa discal es más severa. Y lo otro es la reaparición del dolor. Entonces, eso se ha hablado en términos de que eso puede ser pues debido a la progresión de la enfermedad, y esto, por ejemplo, fue estudiado como por Biden y colaboradores con un caso con 151 pacientes, donde ellos encontraron que la reaparición de síntomas más o menos podría estar estimada en un 16% a 7 años. Sin embargo, pues estos son seguimientos como muy largos, y lo que sí se sabe es que, por ejemplo, los pacientes pues van a mejorar al menos en el mediano y en el largo plazo inicialmente, pues como ya les mostré, con muy buenos resultados. Entonces, uno que podría concluir que la microforaminotomía cervical pues ofrece excelentes resultados que son consistentes
a lo largo de todos los pacientes, cuando los pacientes son, digámoslo, bien seleccionados, cuando estamos hablando de un paciente con una hernia que está lateral o una estenosis foraminal, por ejemplo, por otra causa, por la presencia de osteofitos, y con un alivio duradero de los síntomas. Es una cirugía que va a preservar los rangos de movimiento de la columna cervical, entonces va a tener, digamos, esa ventaja sobre otras técnicas y tiene relativamente una baja tasa de complicaciones y de reintervenciones que en los pacientes en los que se realiza apropiadamente. Y ya, eso es lo que tenía para. Pues muy buena la revisión. Pues no sé qué nos ha pasado. Hemos como abandonado esta técnica porque la cirugía es supremamente fácil, es corta y a los pacientes les va muy bien. El único detalle técnico que yo resaltaría es que la raíz cervical es más gruesa que la raíz lumbar. Entonces, cuando uno no tiene experiencia, uno se confunde precisamente por eso, porque no espera encontrar una raíz tan gruesa. Para exponerla bien, hay que ampliar lo más posible la laminectomía superior y la inferior para uno tener acceso a tanto al hombro como a la axila. Antes tratábamos de sacar las hernias por esta vía siempre, pero lo que hay que hacer es lo que usted mostró, a través de la axila solamente sacar el fragmentico que está excluido o que está hablando, no tratar de meterse al disco, porque ahí es cuando uno, al espacio intervertebral, porque ahí es cuando uno puede generar lesiones. Además la posición no permite que la pinza de occidente. Aunque haya una hernia importante, simplemente con ampliar el foramen es suficiente la mayoría de las veces. Y otra cosa muy importante con esta cirugía es que uno opera al paciente, sobre todo cuando opera la raíz de C5, el paciente puede tener un dolor intenso, peor que el de antes de la cirugía, entre 5 y 10 días después del procedimiento. Entonces, esto hay que advertirse al paciente. Generalmente se trata con esteroides, responde muy bien, pero el dolor es muy fuerte y se puede incluso asociar a déficit motor. Entonces hay que estar muy consciente de eso, que no es complicación, pasa con relativa frecuencia y el paciente siempre se mejora completamente. No tengo nada más para decir. Si algún compañero, Gustavo, Carlos Rivera, quieren hablar, adelante. Nacho, buenos días, ¿cómo va todo? Buenos días. Nacho, no, pues yo creo que comentaste pues como muy bien los detalles. Pues yo creo que vos tenés muchísima más experiencia que todos nosotros en eso. Nosotros aquí digamos que en el medio no hacemos muchas microforaminotomías posteriores y realmente no aprovechamos pues como los beneficios del procedimiento. Yo creo que se debiera considerar en más pacientes. Pues digamos que más allá de que la técnica sea una técnica en la que uno no pierde segmentos móviles, pues lo que uno ve con frecuencia es que los pacientes que que son candidatos a descompresiones laterales mediante microforaminotomía posterior, usualmente son pacientes que ya tienen enfermedades discales avanzadas. Entonces, no es, digamos, como tan comprometedor hacer una guía cervical anterior, considerando que los discos ya realmente pues, están en procesos avanzados de degeneración y por lo tanto no tienen tanta movilidad. Los pacientes que yo he hecho siempre en general han tenido buenos resultados. Y lo que comentaba Wilson del riesgo de recurrencia, pues yo creo que es el riesgo de recurrencia que tiene cualquier descompresión. O sea, ya hace parte de la evolución natural de la enfermedad y no de un problema, y no es un problema de la técnica quirúrgica. Es lo mismo que vemos en los pacientes que operamos de una hernia discal en la columna lumbar y que a largo plazo hacen nuevamente síntomas por estenosis. Y lo otro es que cuando uno, lo que vos decís sí es muy claro, o sea, buscar, o
sea, en estos casos el objetivo en general es la descompresión indirecta, porque buscar una hernia, pues yo creo que uno casi nunca encuentra hernias, excepto que sea una hernia muy blanda en un paciente joven, una hernia extruida pues ahí en el foramen. Pero en general son pacientes con estenosis más por hipertrofia del componente óseo de las apófisis encinadas, entonces pues uno ahí no encuentra mucho disco y realmente el objetivo de la cirugía es la descompresión indirecta. No tengo más comentarios, Nacho, muchas gracias.